Gracias, hermanos. Voy a ir poniendo aquí algunos textos para más adelante poder leerlos. Antes vamos a tener una oración para que el Señor en esta noche nos hable por medio de su palabra. Les invito a inclinar su rostro, por favor. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, porque nos permites reunirnos con nuestros hermanos del grupo de Corregidora. Te pido que tú los bendigas grandemente, al pastor Efraín, a los hermanos que están al frente, a cada hermano que se reúne para aprender más de tu palabra. Te pido que estés con ellos y que en esta noche tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos animes por medio de ella, de la instrucción que encontramos en este bendito libro, que podamos aplicarlo para nuestra vida y que podamos estar atentos, Señor, a la enseñanza de la misma. Te pido que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me comentaba el pastor, y bueno, también por lo que han comentado al inicio, están estudiando esta carta de Santiago, ¿verdad? En este tiempo, la carta de Santiago, que es un libro precioso de la palabra de Dios. Es comparada, muchos la comparan con los proverbios. Le llaman a la carta de Santiago los proverbios del Nuevo Testamento, porque tiene consejos muy prácticos, instrucción, exhortación, que nos ayuda. Y si la leemos y leemos esta carta, prácticamente cada versículo trae consejos directos, como el libro de los proverbios. Y precisamente, hermanos, esta carta de Santiago, aunque toda la Biblia, toda es la palabra de Dios y toda es una bendición y toda ella es preciosa, uno de manera natural se encariña con ciertos libros, le tiene un gusto especial a algunos libros, ¿verdad? Repito, toda ella es la palabra de Dios. Pero si me lo permiten, el libro de Santiago, la carta de Santiago, es uno de los libros con los cuales le tengo un cariño especial. Podríamos decir, no tiene nada de malo, uno de nuestros libros favoritos, que recurrimos a ellos y que nos deleitamos a leerlos. Quisiéramos preguntar, a ver, para romper un poquito el hielo, alguien que nos quiera así en breves palabras decir cuáles son esos libros que ustedes de la Biblia le tienen un mayor cariño, un deleite especial al leerlos, que digan, aunque toda la Biblia es la palabra de Dios y es una bendición leerla, especialmente, por ejemplo, el libro de los Salmos. Me deleito a leerlos. A ver, alguien que abra su micrófono que nos comparta ahí brevemente, ¿cuáles son esos libros a los cuales ustedes recurren? Hermano Juan. Sí, yo, pastor. Adelante. Eclesiastés. Me gusta mucho Eclesiastés. Eclesiastés. Me gusta mucho. Y también Proverbios me gusta. Proverbios y Eclesiastés, libros sapienciales, libros que nos muestran, ¿verdad?, consejos prácticos para nuestra vida. Gracias, hermano. ¿Alguien más que nos comparta algunos de estos libros? Hermana Caro. A mí me gusta muchísimo la primera carta de Juan, lo que es el Evangelio de Juan también, y lo que es la carta a Romanos. Así es. Muchas gracias, hermana. Preciosos libros. Gracias, hermanita. ¿Alguien más que nos quiera compartir? No importa si no han leído toda la Biblia, si hay alguien que diga, yo apenas le estoy leyendo, estoy empezando por el Evangelio de Juan y ese me gusta. No hay ningún problema. Hermano Eric Palomo. Sí, libros que siempre regreso a ellos es Génesis y Job. Génesis y Job. Job, el primer libro escrito. Adelante, hermanita. ¿Alguien quería compartir? ¿Alguien que pueda abrir su micrófono con toda confianza? Hermano Julio. Está bien, ya está bien. Ya le cerraron, ya se lo cerraron. Ya está bien, ya está cerrado. Bueno, vamos a preguntarle por último a nuestra hermana Dianita Zapata. ¿Cuáles sus libros a los cuales recurre con mayor frecuencia? El libro que me gusta mucho es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Gracias, hermanita. Muchas gracias. También la familia Cabrera Rosales levantó la mano, ¿verdad? ¿Quieren participar, hermana
Diana, hermano Javier. Como que no se escuchó muy bien, hermana. Nuevamente nos puede compartir, por favor. A mí me gusta el libro de Salmos y Eclesiastes también. Salmos y Eclesiastés. Muchas gracias, hermana. Yo creo que todos podríamos compartir, ¿verdad? De manera especial, cuáles son esos libros que les tenemos un cariño especial. Aunque repito, toda la Biblia es de bendición para nosotros. Y en lo personal, la carta de Santiago, el Señor me habla cada que paso a ella, aunque ya la he leído muchas veces. Siempre es necesario recordar las bases, aquellas cosas fundamentales en nuestra vida y recordarlas a menudo porque muchas de ellas, como ya se ha dicho, las experimentamos día a día. Y es precisamente el tema que vamos a ver en esta noche, hablando acerca de las pruebas y su propósito. Y si tienen su Biblia ahí a la mano, les pido que nos ubiquemos en la carta de Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Los primeros 12 versículos. Ahí en casa, con su micrófono apagado, no hay ningún problema para que no se escuche todo el ruido. Léanlo ahí en casa, aunque yo no los voy a escuchar, pero acompáñenme, por favor, leyendo juntos estos versículos. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hasta ahí tendremos la lectura, las pruebas y su propósito. Las dificultades, como ya lo han expresado nuestros hermanos, son parte de nuestra vida. Nosotros vivimos en un mundo caído a causa del pecado, donde tarde o temprano vamos a experimentar pruebas, vamos a experimentar dificultades y sufrimiento. Y no quiero espantarlos, pero es una realidad. Y muchos de nosotros ya en el pasado hemos experimentado algo de esto. Y si no lo hemos hecho, llegará en algún momento. La idea que tienen algunos de vivir en un mundo ideal, sin problemas, color de rosa, una utopía, esa idea es equivocada. Vivimos en un mundo real, no ideal. Muchos cristianos que tienen este tipo de ideas donde piensan, no, es que yo por ser cristiano no voy a padecer. Y cuando llega alguna dificultad, ¿qué sucede? Muchas veces se sienten decepcionados o frustrados cuando experimentan alguna enfermedad, alguna adversidad, porque pensaban que por el hecho de ser hijos de Dios no tenían derecho a pasar por dificultades. Otros más, es muy triste esto,
otros más se alejan del Señor e incluso muchos se enojan con Dios, pensando que Dios les envió esa adversidad cuando no es así. Lo vamos a ver en un momento más. Pero la realidad es que las adversidades, tarde o temprano, van a llegar a nuestra vida. Somos frágiles también nosotros. Somos humanos. Tenemos un cuerpo que se va desgastando con los años, que va a enfermar, que nadie está exento de estas cosas. Jesucristo mismo afirmó que en este mundo íbamos a experimentar sufrimiento, aflicción, muchas veces por hacer lo correcto. Vamos a pedirle, hermano Julio Espínola, ¿nos puedes ayudar leyendo estos versículos que aparecen ahí en pantalla? Mateo 5, 10 al 12, por favor. Con gusto. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, hermano. ¿Qué dice Cristo en este pasaje? Cuando sufrimos persecución, cuando llega algo a nuestra vida por hacer lo correcto, cuando traten de perseguirnos, de censurarnos, hay que sentirnos bienaventurados, contentos, porque significa que estamos haciendo lo correcto. Porque también en el pasado, así persiguieron a los profetas que Dios envió. Va a ser una bendición estar en los cielos. Va a ser mejor llegar a los cielos con este tipo de cosas, a decir, imagínense, decirle al Señor, no, pues yo nunca experimenté esto porque nunca nadie se enteró que yo era cristiano. No experimenté burlas o críticas porque nadie supo que yo era cristiano. Eso sería vergonzoso en los cielos. Mejor llegar, si nos toca, padecer un poco, en este caso, por hacer lo correcto, pues qué bendición será. Y también el Señor advirtió aquí en Juan 16:33 que íbamos a padecer aflicción. Hermano Juan Durán, ¿nos quieres leer este versículo, por favor? Sí, pastor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, hermano. El Señor dijo que en este mundo íbamos o vamos a tener aflicción, pero en el Señor hay victoria. El Señor está con nosotros. Él ya venció al mundo. Y no estamos hablando aquí, no estoy hablando de precisamente las consecuencias que vienen como resultado muchas veces de nuestras malas decisiones, muchas veces por estar alejados de Dios, y a veces cosechamos esas cosas. Aún ahí Dios nos va a ayudar, nos quiere ayudar cuando nos arrepentimos. Nos estamos refiriendo aquí de pruebas, dificultades que van a llegar a nuestra vida y que están fuera de nuestro control, como enfermedades, accidentes, pruebas laborales, que no buscamos nosotros, sino que, vamos a decirlo así, llegaron a nuestra vida. Tampoco queremos decir con esto que la vida del creyente en Cristo consiste en aflicciones continuas, que estamos aquí para sufrir, sufrimiento. No estamos hablando de eso tampoco. La vida cristiana, el tener a Cristo en nuestra vida es una bendición. Es lo mejor, la mejor decisión que podemos hacer, porque tenemos vida eterna en los cielos, porque seguimos a Cristo, aprendemos de Él, estamos seguros en su mano, nada nos arrebata de Él, tenemos la bendición inmerecida de servirle. Es una bendición el seguir a Cristo. Sin embargo, repito, las dificultades son una realidad que van a llegar a nuestra vida. Y tampoco significa que debamos cada día vivir asustados. ¿Qué me va a pasar hoy? ¿Será que hoy voy a experimentar una prueba? No, hermanos, no hay que vivir así. ¿Recuerdan esa parábola
explicándola rápidamente, de manera ágil, de los dos cimientos que explicaba el Señor Jesús, que enseñó. ¿Qué sucedió con estos dos hombres? Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, bien fundada, bien edificada, y hubo otro hombre insensato, un hombre necio, que puso su cimiento sobre arena, una casa endeble. ¿Qué le sucedió a los dos? Tarde o temprano llegaron vientos, llegaron dificultades a su vida, llegaron tormentas. La diferencia fue cómo edificaron su vida. Y si estamos edificados en el Señor, van a llegar de todas maneras momentos difíciles. Pero es ahí cuando hay que preguntarnos sobre qué estoy afianzado. Sobre el Señor y su palabra, que así sea. Y Él nos va a ayudar a hacer frente a esto. La Biblia es clara al mencionar que estas pruebas van a llegar a nuestra vida en diferentes momentos. Y Santiago explica aquí, en estos versículos que acabamos de leer, respecto a las pruebas. Y nos dice, como ya nos explicaba nuestro hermano Eduardo Molina, de acuerdo a este versículo, Santiago nos dice que debemos experimentar o debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esta palabra dice, tened por sumo gozo, pregunto, ¿dice así? Tened por sumo gozo si os halláis en diversas pruebas. ¿Dice así? ¿No? ¿Cómo dice? Cuando os halléis, es decir, que van a llegar en algún momento. Son inevitables. Pero ahí en esos momentos debemos tener gozo. Para el mundo, esto podría parecer contradictorio. Para alguien que no conoce a Cristo, ¿cómo podría preguntarse a alguien, cómo podríamos tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo podríamos experimentar felicidad en medio de dificultades? Aunque para el mundo esto podría parecer absurdo e incongruente, para el creyente en Cristo no es así. Es posible, hermanos, solamente gracias a la presencia de Cristo en nuestra vida. Y si ya tenemos a Cristo en nuestra vida, Él nos va a ayudar. Él es sabio. Él tiene planes para nosotros. Él tiene planes preciosos para cada uno de nosotros. Pero también muchas veces cumple esos propósitos y nos fortalece en medio de las dificultades. A veces tiene que usar el sufrimiento, cierto sufrimiento, para moldearnos, para ser mejores personas. El Señor quiere el bien para nosotros, quiere la felicidad, pero eso en ocasiones implica cierta adversidad para darnos cuenta que el Señor está con nosotros, moldearnos y de esta manera fortalecernos. Y pregunto, ¿alguno de ustedes, hermanos, usted, hermano, hermana, está atravesando por pruebas en su vida cristiana? ¿Por alguna enfermedad, por alguna situación difícil? Déjenme decirles, recordarles que Dios está con nosotros. El Señor quiere que por medio de su palabra conozcamos acerca de las pruebas, de su propósito y de los resultados de las mismas. Y vamos a responder 3 preguntas que he preparado. Este es un tema muy amplio, pero quiero de esta manera, ojalá que podamos aprovecharlo, que el Señor nos ayude, por medio de 3 preguntas que vamos a ir respondiendo. Primeramente, ¿qué son las pruebas? ¿Qué son las pruebas? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, a estos versículos que acabamos de leer, las pruebas son externas a nosotros. Es decir, están fuera de nuestro control. Las pruebas no son igual a las tentaciones, porque las tentaciones, a diferencia de las pruebas, son internas y están bajo nuestro control. O sea que podemos, con el poder de Dios, con ayuda de Dios, vencer esas tentaciones. Y aquí hay algunos versículos que nos hablan precisamente de esto. Santiago 1, 13 y 14. Hermana Caro, por favor, nos quiere ayudar leyendo estos versículos.
por favor. Claro que sí, pastor. Dice Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gracias, hermana. Entonces, las tentaciones, miren, son diferentes. Las tentaciones no vienen de Dios. Muchas veces Satanás se aprovecha de eso, de las tentaciones, son un arma de Satanás y están bajo nuestro control para que con el poder de Dios podamos vencer esas tentaciones, no cedamos a ellas, no pequemos. Hay otra porción aquí, primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos, esas tentaciones con las cuales llegamos a batallar. Y Santiago 4:7, aquí nos habla de, con el Señor podemos hacer frente a las tentaciones. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y primera de Pedro 5, 8 y 9 nos habla también cómo debemos refugiarnos en el Señor para no ceder a las tentaciones, a las trampas de Satanás. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que son diferentes las pruebas de las tentaciones. La mayoría de las pruebas, como ya lo hemos dicho, muchas de ellas están fuera de nuestro control. Hay otras en las cuales quizás pudimos haber evitado que sucedieran. Pero a veces por nuestra ignorancia, por nuestra necedad, no queremos hacer las cosas como Dios nos manda y a veces experimentamos sufrimiento. Experimentamos a veces, no siempre, enfermedades debido a que no estamos haciendo las cosas bien. Muchas de ellas, algunas enfermedades en la vida del hombre son resultado de su mal proceder. No todas, pero algunas son resultado de excesos. Algunas son resultados de una vida promiscua. Algunas son resultados de malos hábitos. No nos toca a nosotros afirmar la razón cuando alguien enferma. No nos toca a nosotros decir fue por esto, fue por aquello. No, eso no nos toca a nosotros. Es ahí cuando cada quien debe examinar su corazón. ¿Qué parte me corresponde a mí? O quizás muchas de ellas están fuera de nuestro control y situaciones que llegan a nuestra vida. Pero es ahí cuando debemos preguntar al Señor, Señor, ¿tuve algo que ver con esto? ¿Cuál fue mi parte? ¿Qué me corresponde hacer? Y el Señor nos puede ayudar, restaurar eso, arrepentirnos, hacer nuestra parte, afianzarnos, salir adelante. El Señor puede enderezar nuestros pasos. Pero hay que preguntarnos, ¿es bueno examinar nuestro corazón ante alguna adversidad? ¿Qué parte tuve yo? ¿Qué parte me corresponde hacer ahora para avanzar en mi vida? O en algunas situaciones que están fuera de nuestro control también, como persecuciones, difamaciones, críticas por hacer lo correcto. Son muchas cosas, es un espectro muy amplio esto de las pruebas, es muy amplio y aunque están fuera de nuestro control, muchas pueden ser evitadas cuando hacemos las cosas como Dios quiere. Y en este sentido, cuando nosotros nos preguntamos sinceramente qué parte tengo que hacer yo, Señor, quizás estoy atravesando esta dificultad por mi mala administración económica. Señor, tal vez estoy atravesando esta prueba porque descuidé mi matrimonio. Bueno, ¿qué deberíamos hacer ahí? Dice Proverbios 28:13. Aparece ahí en pantalla. Hermano Eric Palomo, ¿nos puedes ayudar a leer este versículo? Proverbios 28:13. Por favor. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas gracias, hermano. Si hay algo en lo cual hemos hecho mal y a veces hemos dado origen al problema o complicamos más las cosas, hay que acercarnos al Señor. Y Él nos puede ayudar para hacer frente a eso con su ayuda y con su poder. Por lo tanto, hay que evaluar nuestra vida sinceramente, reconocer cuál es nuestra responsabilidad ante esas situaciones que experimentamos, cumplir nuestra parte y con aquellas cosas que efectivamente están fuera de nuestro control, el Señor quiere que depositemos en sus manos esas cosas. Dice el Salmo 55, 22. Hermano Javier Cabrera, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes ayudar leyendo este versículo, por favor? Salmo 55, 22. Sí, hermano, con gusto. Gracias, hermano. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gracias, hermano. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué cargas estamos atravesando en este tiempo? Ponlas en las manos de Dios. Y esas pruebas que experimentamos, hay que aclarar también, no es que Dios las mande a nuestra vida. Dios no manda las pruebas. Él quiere, hay que recordar que Dios quiere el bien para nosotros. Sin embargo, Dios las permite en nuestra vida con propósitos para cada uno de nosotros. Esta palabra, y regresando a Santiago, nuestra porción base, Santiago 1, versículo 2, leyéndolo nuevamente, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra diversas, que se tradujo aquí en nuestra versión, viene de una palabra griega que significa multicolores, como un hilo. ¿Han visto esos hilos, esos estambres que se degradan y toman varios colores? Y que al tejerlos surge un bonito suéter, una bonita manta de varios colores. Esa es la idea que toma aquí para la palabra diversas. Es como algo multicolor, como algo psicodélico, algo degradado que tiene varias tonalidades. ¿Por qué se refiere a esto? Porque las pruebas en nuestra vida no siempre son iguales. Son como esa hilaza multicolor que el tejedor usa para obtener un hermoso tapete. Dios arregla y combina colores, experiencias en nuestra vida para obtener como resultado final algo hermoso para su gloria. Y como lo decía el pastor, y voy a retomar un poco de esto, pasando ágilmente en este punto, hay diferentes áreas en nuestra vida en las cuales pueden llegar pruebas, en nuestros bienes, en lo económico, como a Job. ¿Recuerdan todo lo que tenía Job y en un momento lo perdió? Estaba fuera de su control. Llegó esa prueba, Dios permitió eso. En nuestra familia, tal vez alguna pérdida temporal, tal vez alguna enfermedad, alguna situación en su salud, tal vez alguna prueba en nuestro matrimonio, en lo social, en nuestro cuerpo. Por eso es que son diversas pruebas. Es algo multicolor que Dios usa en su soberanía. Dios lo permite para conducirnos, para hacer algo hermoso. Y es ahí cuando requerimos sabiduría de Dios. Por eso después Santiago habla acerca de la sabiduría, porque necesitamos sabiduría para conducirnos, especialmente cuando vienen momentos difíciles en nuestra vida, para pedir de acuerdo a su voluntad, para someternos a Él, para en un momento de prueba pedir la sabiduría de Dios, refugiarnos en Él, no en un abogado, no en un buen médico que me va a resolver el problema. Pensamos, ¿a quién deberíamos consultar primero cuando llegue una prueba a nuestra vida? A Dios. Por eso es que hay que pedir sabiduría para conducirnos correctamente en nuestra vida. Así que las pruebas son diversas y podemos ir identificando qué pruebas quizás hemos experimentado en este tiempo, qué pruebas están atravesando nuestros hermanos en Cristo,
son diversas pruebas, pero Dios está con nosotros. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué permite Dios las pruebas? ¿Por qué permite Dios esas pruebas en nuestra vida? Que a veces no entendemos, no las buscamos, llegaron a nuestra vida y quizás evaluamos nuestra vida y decimos, yo me he conducido no de manera perfecta, pero sí he buscado el obedecer a Dios y llega alguna dificultad. Bueno, Dios permite muchas de estas pruebas, entre otras cosas. Miren, primeramente, porque por medio de las pruebas, nuestra fe, valga la redundancia, es probada. Por medio de ellas, nuestra fe es probada. Y va a aparecer aquí otra porción que vamos a leer. Aquí en Primera de Pedro 1, 5 al 9. Vamos a pedirle a nuestro hermano Eduardo Molina, por favor. Hermano Eduardo nos quiere leer estos versículos que aparecen ahí en pantalla. Por favor. Primera de Pedro 1, 5 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí va la siguiente. Ahí está. Adelante, Para hermano. que sometida, es hasta el 9, ¿verdad? Sí, hermano, por favor. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muchas gracias, hermano. El apóstol Pedro, que escribió esta carta, que acabamos de leer estos versículos, escribió su carta, la primera carta a los cristianos de esa época, con el propósito de animarlos en medio de esos momentos, recordarles las promesas que tenían en Jesucristo. En esa época, los cristianos del Nuevo Testamento experimentaron muchas pruebas, experimentaron sufrimiento. El hermano Gonzalo nos comentaba acerca de Santiago. Así morían muchos primeros cristianos. Muchos morían dando su vida por el Señor. Y muchos cristianos que estaban durante el Imperio Romano experimentaron sufrimiento debido a que el Imperio Romano y especialmente el emperador Nerón estaban ahí detrás de ellos. Los cristianos eran objeto de odio, eran objeto de persecución debido a que los consideraban opositores a la cultura romana. Muchos cristianos morían por su fe en el circo romano, en el Coliseo romano, daban su vida por el Señor ahí. Otros más, de acuerdo a historiadores, cristianos eran quemados vivos como antorchas en los jardines de Nerón, el emperador romano. Ardían ahí para alumbrar sus jardines como antorchas humanas. Sin duda eran tiempos muy difíciles para los cristianos. Y por eso es que Pedro escribe esta carta a los hermanos que pasaban por persecución. Porque Pedro les recuerda que era necesario pasar un poco de sufrimiento para que su fe fuera probada. Y dice, como acabamos de leer, que fuera mucho más preciosa que el oro. El oro, ese metal precioso, requiere un proceso complejo para llegar a su estado final. Cuando se obtiene de la tierra, de las minas, necesita ser expuesto a altas temperaturas. Necesita el oro ser pasado por fuego para que, con el propósito de quitar impurezas, de quitar escorias, de quitar elementos que no pertenecen al oro. Y de esta manera, su estado final, ¿cómo es? ¿Cómo llega el oro a nuestras manos? Como un metal precioso que tuvo que ser sometido a prueba de fuego para llegar a ese estado. Y de esta manera,
Las dificultades nos ayudan también para probar nuestra fe. Es en los momentos difíciles cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y hay que preguntarnos, ¿realmente cuando estamos atravesando por situaciones difíciles en nuestra vida, realmente estamos confiados en Dios? ¿Realmente confiamos en momentos así en Dios, en su palabra, en sus promesas? Muchos cristianos al atravesar por problemas así, por pruebas, ¿sabes qué sucede con ellos? Con muchos de ellos se frustran, como lo decíamos al inicio, porque pensaban que ellos no padecerían algo así. Pero es ahí cuando debemos preguntarnos, ¿realmente estamos firmes en el Señor como ese hombre que edificó su vida, su casa sobre la roca? Es cuando las pruebas es el momento en el cual nuestra fe es demostrada. Nuestra fe es probada y puede ser hallada, como lo acabamos de leer, en alabanza a Dios, en gloria y en honra. Y muchas de ellas, muchas pruebas que estamos experimentando, prueban nuestra fe. Y que delante de Dios así sea, hermanos, que nuestra fe sea probada y sea hallada para alabanza al Señor, para gloria del Señor. Decirle al Señor, Señor, no ha sido fácil, pero yo estoy agarrado de tu mano y que estas pruebas no me suelten de ti. También ligado a esto, muy relacionado con esto, ¿por qué es que Dios permite las pruebas en nuestra vida? Bueno, número 2, las permite también porque en medio de ellas Dios nos moldea. Dios nos moldea. Hermano Gonzalo, ¿puedes leer, por favor, Isaías 64:8? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Gracias, hermano. De acuerdo a este versículo, ¿nosotros qué somos en las manos de Dios? Somos como barro. Y también en otras porciones, como en Jeremías 18, en Romanos 8, se nos habla que Dios es el alfarero en nuestra vida. ¿Qué hace un alfarero con el barro? Lo trabaja, lo moldea de acuerdo al diseño que él quiere darle. Y como acabamos de leer en Primera de Pedro también, esto que el Señor permite en nuestra vida, no es que Él lo mande, pero Él lo permite. Es también con el propósito de moldearnos. Por medio de estas pruebas, que el Señor lo compara con el fuego que quita las escorias del oro para purificarlo y también con el barro, es también para que el Señor obre en nuestra vida, que nos dé forma, que nos dé un diseño, el diseño que Él quiere darnos, que nos moldee para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Y por medio de las pruebas también el Señor puede quitar de nuestra vida, de nuestro carácter, asperezas, escorias en nuestra vida para ser mejores personas. Hace unos días, mi esposa Vale y yo pudimos platicar con una hermanita apreciada en nuestra iglesia, una hermana querida que está atravesando por una prueba difícil en su cuerpo. Y ella está consciente de esta etapa y está fortalecida en el Señor y fue un momento precioso el poder estar con ella. Y cómo es que nuestra hermana nos decía, entre otras cosas, que este tiempo que el Señor le ha permitido seguir aquí en este mundo, le ha permitido también a ella el poder superar cosas del pasado, el poder perdonar, el poder dejar cosas que fue guardando en su vida y que así como esas cosas que alojamos en nuestro corazón nos estorban, muchas de ellas. Y le decíamos también, qué bonito que en este tiempo ella esté consciente de eso, cómo es que el Señor le está moldeando en su vida para ir dejando esas cosas, para que ella en su momento, cuando Dios le llame y Dios nos llame a nosotros, podamos estar a cuentas con Dios. Y fue un precioso testimonio el que nos dejó nuestra hermana. Y de esta manera también deberíamos preguntarnos, Señor,
¿Qué aspectos quieres tú moldear en mi vida? ¿Qué aspectos quieres tú que con tu poder, con tu ayuda, vaya dejando yo para ser como tu Hijo Jesucristo? Y esas pruebas, muchas de ellas, a veces nos duelen. Y a veces decimos, Señor, es algo difícil esto, pero el Señor nos muestra qué aspectos Él quiere que nosotros vayamos dejando atrás, para darnos forma como el barro, el alfarero le da forma al barro, porque dice Romanos 8, el barro no podría decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Más bien que podamos decirle al Señor, Señor, gracias porque aunque esto es algo difícil, tú me estás mostrando cosas que yo no me había dado cuenta antes. Eso es cuando el Señor nos moldea. Y también, en este punto, ya estamos terminando, ¿por qué el Señor permite pruebas en nuestra vida? Porque por medio de ellas, y de acuerdo a la carta que estamos viendo en Santiago, por medio de ellas desarrollamos nuestra paciencia. Desarrollamos nuestra paciencia. Hermana Diana Marquina, Diana Rosales, ¿nos puedes leer, por favor, Santiago 1:12? Sí, pastor. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias, hermana. Aunque creo que, perdón, me equivoqué yo, era esta porción, miren. Romanos 5:2-5. Nuevamente, hermana, perdón, esta porción. Sí, pastor, no hay problema. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, hermana, muchas gracias. La prueba de nuestra fe produce paciencia y acabamos de leer también en Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es necesaria en momentos difíciles. Y esta palabra paciencia también podría traducirse como resistencia o perseverancia, porque las pruebas nos ayudan a perseverar, es decir, esperar en Dios, permanecer firmes, seguir firmes en sus caminos y desarrollar nuestra confianza en Él. Esta paciencia nos ayuda a madurar, es decir, nos ayuda a ser perfeccionados. Dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pablo también experimentó esto que estamos explicando cuando le pedía a Dios, recuerdan en 2 Corintios 12, que quitara un aguijón que tenía en su carne, que 3 veces le había pedido al Señor que quitara ese aguijón de él. Muchos creen, yo creo esto también porque lo vemos en Hechos, tal vez cuando el Señor se le apareció y recuerdan que sus ojos le salieron como escamas, muchos piensan que era un problema en sus ojos, que le afligía constantemente toda su vida a partir de ahí. Tuvo esta condición hasta el final de sus días, pero ¿por qué es que el Señor permitió esto en él? Bueno, entre otras cosas, también para desarrollar su paciencia y para enseñarle que lo que Pablo necesitaba era la gracia de Dios, que le acompañaba, que estaba con él. Por eso el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fue necesario eso para seguir adelante. Aquella prueba en su vida, en su cuerpo. Esa prueba le ayudó a ser paciente. ¿Y cómo entonces experimentaríamos la presencia del Señor más de cerca si no fuera por las pruebas que llegamos a experimentar?
Como este coro que entonamos hace un momento, vencedor, como dice, pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda. Y lo sabemos, Él está con nosotros, pero especialmente en las pruebas donde desarrollamos nuestra paciencia, nos damos cuenta más de cerca que el Señor está con nosotros, que el Señor nos sostiene, que el Señor tiene control de todo eso y el Señor nos provee, tiene cuidado de nosotros, pero Él quiere que seamos pacientes y que hagamos nuestra parte. Y preguntémonos nuevamente, ¿qué pruebas llegamos a experimentar? En estos días nuestros hermanos en la iglesia y tal vez en el grupo de estudio también, de pronto se escucha contagios por el COVID, se escuchan de enfermedades terminales, se escuchan de despidos laborales, se escuchan de muchas cosas, hermanos, pero que eso no nos desanime. ¿Y sabes por qué? Porque respondiendo la última pregunta, hay un resultado en las pruebas. ¿Cuál es? Tercera pregunta, ¿cuál es el resultado de las pruebas? Después de experimentar algunas de ellas, después de que el Señor muestra su propósito y vemos por qué es que el Señor permite esto en nuestra vida, ¿cuál será el resultado de las mismas? Bueno, como podemos ver, Dios permite pruebas en nuestra vida con propósitos diversos, donde al final de ellas podremos salir más fortalecidos. Podremos salir con una paciencia desarrollada, con una vida moldeada por el Señor. Sin embargo, hay un fin que está preparado para aquellos creyentes que resisten las pruebas con el poder de Dios. Y Santiago menciona que habrá una recompensa para aquellos que soporten la prueba y la tentación también. Y aparece ahí en Santiago 1:12. ¿Algún hermano, hermana voluntario o voluntaria que nos quiera leer este texto, por favor? Santiago 1:12, abra su micrófono sin problema y que nos pueda leer esta porción, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muchas gracias, hermano Eduardo. Santiago nos habla aquí, el Señor nos habla aquí por medio de la epístola de Santiago, que habrá un premio especial, una recompensa para aquellos cristianos que soporten la prueba y la tentación con ayuda de Dios. Y se trata de la corona de vida. Esta corona también es mencionada en Apocalipsis 2:10, que aparece ahí también en su pantalla. Esta porción, Apocalipsis 2:10. ¿Alguien más que nos quiera leer, por favor, Apocalipsis 2:10, que aparece ahí en su pantalla? No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchas gracias. Ahí aparece también. Este mensaje fue dado a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna que estaba bajo persecución en aquellos días. Y el Señor le prometió que fuera fiel hasta la muerte, que resistiera ese padecimiento y el Señor daría esa corona de vida. Estas coronas están preparadas en los cielos cuando estemos delante del Señor. ¿Anhelamos eso, hermanos? ¿Anhelamos que el Señor venga por nosotros? ¿Que el Señor nos lleve con Él a los cielos? Y que también este tipo de pruebas terminen, porque en los cielos ya no habrá sufrimiento. ¿Anhelamos eso, hermanos? Yo lo anhelo. Y esperamos ver al Señor pronto, pero también nos desafía porque queda poco tiempo para seguir compartiendo su palabra. Pero cuando el Señor venga por nosotros y nos lleve con Él, se desarrollará en los cielos este evento que es el tribunal de Cristo. Este evento no va a ser un juicio, gracias a Dios, no será un juicio para nosotros. Nuestros pecados ya fueron juzgados, ya quedaron en el madero, Cristo los llevó. Así que, y estamos perdonados, hemos sido justificados por el Señor. No va a ser un juicio, sino va a ser un lugar en el cual el Señor dará galardones a los cristianos. Va a dar premios a los cristianos, por ejemplo, que fueron ganadores de almas. Va a haber también premios, coronas
para aquellos cristianos que llevaron una vida disciplinada mientras estuvieron aquí en el cuerpo. Va a haber también premios para aquellos que amaban la venida del Señor, para los pastores que dirigían, que pastoreaban bien la iglesia del Señor. Habrá galardones también para aquellos que ministraron bien, que usaron sus dones de manera correcta, que fueron administradores fieles. Va a haber galardones en los cielos. Muchas personas, muchos cristianos estando ahí, pasarán, dice la Biblia, así como por fuego, porque fueron salvos. Pero quizás muchos, dice la Biblia, llegarán avergonzados delante del Señor. Me imagino en aquel día muchos cristianos delante del Señor diciéndole, gracias Señor porque me salvaste, pero perdóname porque no aproveché el tiempo aquí, porque no usé bien lo que tú me diste. Tantas cosas en las cuales Dios secará toda lágrima. Pero entre esas coronas estará la corona de vida, que Dios dará, el Señor dará a aquellos que con el poder de Dios pudieron resistir las pruebas, pudieron encontrar el propósito del Señor y se dejaron ser moldeados por Dios e hicieron frente a esas pruebas y salieron victoriosos. Tal vez no como nosotros pensábamos, porque Dios mostró otros planes mejores para nosotros, pero nos sometimos a Él. Y hermanos, si estás atravesando en este tiempo por pruebas, recuerda que esto no será para siempre, que Dios está con nosotros y que estas pruebas no se comparan con la gloria venidera que se va a manifestar con nosotros en Cristo Jesús. Dice Romanos 8:18. ¿Alguien más que nos quiera leer, por favor, este versículo? Romanos 8:18. Que pueda abrir su micrófono con toda confianza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muchas gracias, hermano. Estas aflicciones del tiempo presente no son comparadas con lo que vamos a experimentar en los cielos, donde no habrá sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá dolor. Y el Señor allá en los cielos podrá mostrarnos todo ese propósito completo que tuvo en nosotros al permitir esas pruebas en nuestra vida. Será un tiempo precioso y es solamente gracias a Jesucristo, es por medio de Jesucristo en nuestra vida que el Señor garantiza esto. Hermano, que Dios cumpla su propósito en ti, en algún familiar tuyo, en alguna persona que está atravesando por pruebas y que nosotros podamos apoyarle, orar por él, mostrar el consuelo de Dios también, que nos perfeccione, que nos moldee y que podamos desarrollar la paciencia en medio de esto. Que en los cielos habrá recompensas para aquellos que soportan la tentación y si hay la prueba y la tentación. Y si hay algo que debemos hacer, como lo mencionamos en este tema, que nos corresponde hacer a nosotros y que tal vez estemos experimentando cierto sufrimiento debido a malas decisiones, debido a mala administración económica, debido a que nos conducimos mal, debido a que no atendimos el consejo de Dios, hermano, no sigamos así. Pongámonos a cuentas con Dios, que Él nos ayude a perseverar y arreglar eso y lo que nos corresponda hacer, hacerlo. Y dejarle a Dios lo demás, poniendo nuestra carga en Él y que Él nos ayude a avanzar en nuestra vida. La vida cristiana, en muchos casos, no será fácil, pero el Señor está con nosotros. Que Dios nos ayude para identificar estos propósitos en nuestra vida y podamos salir como el oro, purificados por medio de todo esto. Les invito a inclinar su rostro, por favor. Vamos a orar. Y voy a dejar unos instantes, algunos segundos, algunos minutos. Si usted, hermano o hermana, identifica
que en este tiempo está atravesando por pruebas, muchas de ellas difíciles, muchas de ellas fuera de nuestro control, muchas de ellas tuvimos nuestra parte nosotros y tenemos que hacer lo que nos corresponde y dejar a Dios el resto. Pero si hay algo que tú estás en este tiempo experimentando, pide al Señor que te ayude, que muestre esos propósitos en tu vida, que puedas salir purificado de esto, que te ayude a desarrollar tu paciencia. Agradece al Señor también esas recompensas que habrá en los cielos para aquellos que con su ayuda soportan estas pruebas. Ora al Señor, ponte a cuentas con Él, clama ahí en tu corazón. Voy a dar unos instantes y después cerraré con una oración para cerrar este tiempo. No echemos en saco roto esta enseñanza de la palabra de Dios. Apliquémosla en nuestra vida. Señor bendito, gracias por el consejo que encontramos en tu palabra, en diversos aspectos, en diversas áreas de nuestra vida. Entre ellas, Señor, este tema que muchas veces es sensible por la naturaleza del mismo, por dificultades que llegamos a atravesar. Pero gracias porque solamente por ti, por el consejo de tu palabra, por la presencia que tenemos de tu Hijo Jesucristo en nuestra vida, es que podemos, Señor, encontrar realmente propósitos preciosos aún en medio de momentos difíciles. Yo te quiero pedir que sostengas a cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos que están atravesando por pruebas en su vida, pruebas de salud, pruebas en su matrimonio, pruebas laborales, pruebas de ánimo con sus hijos. Tantos aspectos como vemos en Santiago, son multicolores estas pruebas. Pero Señor, te pedimos que por medio de ellas trabajes con una hilaza multicolor para que tenga un fin precioso, para gloria tuya, que nos dejemos moldear por ti, que nos dejemos, Señor, purificar para que tú quites escorias en nuestra vida, que seamos pacientes en este tiempo y Padre, que podamos también en los cielos recibir para gloria tuya estas coronas que pondremos a tus pies. Te pido que fortalezcas a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que han perdido, han tenido pérdidas temporales, separaciones temporales de algún familiar, que tú les sostengas, Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y aquellas cosas que tuvimos nuestra parte nosotros, que podamos, Señor, ponernos a cuentas contigo. Nos ayudes, Padre, para restaurar esas cosas, esos aspectos en nuestra vida, salir adelante con tu ayuda. Te pido que nos guardes en esta noche. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente.